Listo, entonces en el día de hoy, bueno, para todos, muy buenos días. Vamos entonces hoy a trabajar, pues continuar con lo que son los criterios para toma de decisiones. Ya hemos abordado ya varios. Hay una duda entonces con respecto a la actividad anterior. De estos, bueno, no tenemos ninguna duda, creo yo, lo que es el criterio pesimista, optimista, el método de Hurwitz, ¿cierto? Y por acá tenemos entonces el mínimo de arrepentimiento. Con ese tampoco tenemos duda, ¿no? O de ese todavía sí tienen alguna pregunta. Recordemos que aquí entonces el algoritmo pues nos plantea lo siguiente, es que selecciona entonces por cada columna el valor más alto, ¿cierto? Entonces por ejemplo aquí marcamos, fue el de 1500, 1200 y en cada columna el valor más alto, son estos valores que están aquí en rojo. Entonces se construye una tabla adicional y en esa tabla lo que vamos a mostrar nosotros es la diferencia entre ese valor más alto y cada uno de los valores que corresponden a esa columna donde él está. O sea, vamos a ir restando. Por eso aquí nos aparece 900, ¿por qué? 1500 menos 600, 900. 1500 menos 1500, entonces allá 0, y así sucesivamente con cada uno de los valores que corresponden a esa misma columna, ¿sí? Igual hacemos para la zona 2, zona 3 y zona 4. Ahora de allí entonces, en esa nueva tabla que hemos estado construyendo, que estamos colocando solamente las diferencias entre el valor más alto y cada valor de esa misma columna, les agregamos una columna adicional que se llama acción, ¿cierto? La acción es que es buscar entonces ahora en la fila el valor más alto, ¿sí? El valor más alto. Y ahora de estas acciones que tenemos aquí, la decisión se toma a partir del valor más bajo que tengamos en esa columna de acciones, ¿sí? Esa es la decisión que tomas. Sí, ese sí, ese método gustó. Ok, listo. Tenemos entonces por acá otro que se llama entonces el beneficio esperado. Camilo, muy buenos días. Bien, se llama entonces el beneficio esperado y ya aquí entonces tenemos en cuenta es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los probabilidad de ocurrencia para cada una de las zonas, ¿cierto? Recordemos que aquí entonces tenemos nosotros que es una empresa de lácteos y que quiere entonces distribuir sus productos, 4 productos en 4 zonas del país, ¿cierto? Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Santa Marta, que hemos llamado entonces zona 1, 2, 3 y 4. Para ese caso entonces nos plantean que hay una probabilidad de ocurrencia para la zona 1 del 30%, para la zona 2 del 20%, zona 3 del 30% y zona 4 del 20% también. Si nos damos cuenta también, aquí nos verificamos que la suma de esto nos va a dar entonces un 100%, ¿sí? Que es la probabilidad total de ocurrencia. ¿Cómo entonces procedemos? Recordemos entonces que cada valor, el precio pues que tiene cada uno de los 4 productos en la zona, en este caso por ejemplo la zona 1, se multiplican por ese porcentaje que hemos porcentaje de probabilidad que tenemos allí o que nos da el enunciado. En este caso sería para la zona 1 30%. Entonces sería 60, pero 600 por el 30%, entonces nos va a dar 180, 1500 por el 30%, entonces nos va a dar 450. Y así hacemos entonces para cada uno de esos valores. Por eso aquí yo les muestro esto, que en la zona 1 cada uno de los valores iniciales que tenemos, ¿cierto? Se multiplica entonces por ese 30% que nos están dando allí. Bueno, aquí yo no estoy colocando el 30%, sino que lo coloco como 0.3, ¿sí? Y de allí entonces donde tenemos nosotros el 180, ¿cierto? El 450, el 135 y 150 que tenemos en esta segunda tabla que se visualiza acá, ¿sí? Bueno, creo que está... Sí, está repetido en ese target market. Listo, ahora entonces, mire, ya tenemos entonces todos los porcentajes, cada precio de estos multiplicado por sus porcentajes respectivos. Ahora entonces para llegar a esta tercera tabla, ahora sí, a esta segunda tabla que tenemos acá, yo llamo primera a esta, segunda, tercera a esta. Entonces a esta tercera tabla, ¿cómo llegamos entonces? Listo. Ampliamos entonces una columna adicional, que es la columna de acción. Y esa columna de acción que contiene entonces es la suma de cada una por fila, ¿sí? La suma de esos resultados de esos porcentajes que hemos calculado por fila.
que por ejemplo para la leche semidescremada tenemos 180 más 80 más 165 más 100, te daría 525. Y así sucesivamente entonces para cada uno de los productos que tenemos en este caso. Ahora, ¿cuál es la decisión que se toma? Listo, nos vamos a la columna de acciones o la columna hacia acción y tomamos entonces la decisión, se toma como el valor más alto que se tenga allí. ¿Sí? Esa es la decisión, el valor más alto que se tenga entonces, o la suma más alta de esos porcentajes. ¿Sí? Sobre ese entonces que tenemos el ejemplo, el ejercicio que quedó para desarrollar, ¿cierto? Sí, sí. Ok, bien, ¿alguien lo hizo? Pues la verdad yo sí me confundí por la parte de la probabilidad, como usted allá, ahora que me acuerdo, usted había dicho que si no nos las daban, que nosotros mismos la colocaron. Claro que sí. Entonces por eso creo que fue que me confundí, no, o sea, por hacerlo, pero no me da. Ok. Listo, entonces, y Camilo, David, ¿sí la lograron hacer? No, profe, yo no pude. No, no pudo, No listo. puedo tampoco. Ok, bueno, entonces vamos a hacer aquí un momentico, les voy a buscar aquí no tengo la guía. Voy a abrir aquí entonces el documento de la guía. Aquí está. No, esa no es porque esa da los porcentajes. Esa es la que vamos a desarrollar ahorita después. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días, José Gabriel. Buenos días, profesor. Disculpa la llegada tarde. Mi Tran- internet, profesor. Tranquilo, no se preocupe. Estamos haciendo un pequeño No, recuento. no han hecho nada, ¿verdad? Sí, hicimos ya un recuento de los estados, Ya. de los que hicimos, y estamos dando pendiente que es el beneficio esperado de los últimos que estamos trabajando, porque de aquí nos quedó pendiente entonces que ese criterio, aplicarlo entonces a ese ejemplo. ¿Cierto? ¿Sí logró aplicarlo? Negativo, profesor. Negativo. Listo. Vamos a hacerlo entonces entre todos. Bueno, bien, yo aquí tengo entonces el criterio, aquí tenemos entonces el procedimiento. ¿Sí? Mira el algoritmo que nos dice entonces acá. Ese es el ejemplo. Vamos a leernos primero el ejemplo para ver qué nos plantea, y ahí sí entonces vamos a mirar cuál es el algoritmo pues, que nos presenta allí ese criterio para tomar decisiones. Entonces dice que la compañía ABC ha desarrollado una nueva línea de productos. La administración debe decidir una estrategia de marketing y producción adecuada. Se consideran tres categorías, las cuales denominaremos A agresiva, B básica, C precavida. Las condiciones del mercado bajo estudio se denotan mediante S, es fuerte, o W, débil. Las mejores estimaciones de la administración para cada caso se muestran entonces en la siguiente tabla. Tenemos la tabla de la entrada, ¿cierto? De las decisiones o lo que es las estrategias tienen A, B, C, ¿cierto? Agresiva, básica, precavida. Y los estados serían entonces fuerte o débil. Recordemos que aquí hemos tomado entonces ese 8 como positivo, ¿cierto? No colocarlo pues como negativo. No se siente sumar ese 8 positivo. Entonces tenemos la tabla allí. Listo. Además dice entonces, la administración también estima que las probabilidades de que el mercado sea fuerte o sea débil es del 45, 0.45 o 0.55 respectivamente. ¿Sí? Eso entonces nos lleva a pensar lo siguiente, es que nosotros si hacemos una tablita, pues modificamos eso que tenemos allí a una tabla de doble entrada un poco más más clara, podríamos nosotros pensarla de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces lo que nos plantea allí, porque aquí no nos lo muestra pues de esa manera, pues yo me guío con esta probabilidad. Listo. Entonces aquí yo voy a colocar
Disculpa, de cuenta que cambié de color. Listo, entonces tenemos tres acciones, A, B, C. Bueno, la probabilidad que nos dan entonces a nosotros son dos, acá. Entonces que tenemos una probabilidad de un 45%, ¿cierto? Inicialmente, y una probabilidad de un 55%. Entonces vamos a colocar las probabilidades inicialmente para poder entonces como guiarnos. Entonces .45, .55, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí los estados, este es el estado fuerte, ese es el estado débil, ¿sí? Y tenemos entonces ahora sí, aquí ya tenemos es un 30, un 20, 8, 7 y nos falta entonces una línea todavía aquí, 5. Y 15 por este lado, listo. Y tenemos entonces aquí que esas son las decisiones. Bueno, esta tabla quedó extraña en el sentido de que aquí yo le debía haber colocado una línea aquí para indicar que en la parte de arriba de la probabilidad y en la parte de abajo entonces decisiones, ¿cierto? No lo voy a hacer en ese momento pues para no borrar aquí todo eso, me pierde A, me equivoqué, la coloqué muy arriba, A, B y C. Lo escribo de esta manera para semejar esa tabla a esa que tengo acá, ¿cierto? Porque aquí me están colocando entonces las probabilidades, miren, me están colocando la zona, en nuestro caso son los estados, ¿cierto? Fuerte y débil. Aquí tengo los 4 productos, acá tengo entonces, y aquí tengo entonces son las 3 decisiones que quieren. Lo llaman así, pues las 3 estrategias. No vamos a llamar decisiones, sino estrategias. Agresiva, básica y precavida. Listo, ahora sí entonces, devolver un momentico acá y vamos a leer entonces el procedimiento. Mire, el resultado real no será igual al valor esperado. Lo que se obtiene no es lo que se espera, es decir, las grandes expectativas. Procedimiento. A. Con cada acción multiplique la probabilidad y el beneficio y luego sume, bueno, la probabilidad y el beneficio. Si luego sume, elija el número más grande y adapte esta acción. Pero aquí está muy resumido, entonces dice, primero vamos a hacer la multiplicación de la probabilidad. O sea, vamos a hacernos una tablita adicional a esto. Ya vamos entonces nosotros a empezar a resolver pues como nuestro problema. Si esto creo que lo trabajáramos en Excel, yo creo que sería un poco más que lo vamos a hacer. Le vemos entonces porque eso nos va a permitir correcto. hacerlo más rápido. Sí, Excel ustedes saben que es más potente para trabajar tablas y para hacer cálculos. Ya colocamos los valores y listo. Claro que sí. Sí, ya enseguida después vamos a pasar entonces como para Excel. Entonces sabemos aquí entonces que la probabilidad entonces es del 45%, aquí entonces del 55%. ¿Sí? Tenemos entonces por ese lado, voy a colocar apenas son los valores A, B y C. Y voy a colocar entonces que ese es S y ese es W para no hacer tantas filas. Ahora si me colaboran ustedes por favor, entonces tenemos aquí ¿cuánto es el 45% de 30? O sea, 30 por 0.45. 9. 9, muy bien. 30 por 0.45. Sí. No, Da 13.5 acá. 13.5 me dan. eso. Sí. Yo confío en lo que ustedes dicen. Ah, sí, sí. Multiplico por 0.55. Ah, ok. Sí, 13.5. Correcto. Listo, el siguiente sería 20 por 0.45. 9. Eso sí da 9. Bien. Y 5 por 0.45. 2.25. Listo. La siguiente sería entonces
por punto 55. Ahora tenemos entonces 8 por punto 55. 4.4. 4.4. 7 por punto 55. 3.8. 3.85. 3,85. Listo. Y la que sigue sería entonces 15, perdón, por 5.55. 8.25. 8.25. 8.25. Listo, entonces vamos a agregar, miren, estamos como ustedes aquí en la segunda tabla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a agregar es una que se llama acciones, pero no voy a conseguir la tabla pues como tal, sino que simplemente a esa misma tabla le voy a entonces agregar un valor aquí que se llama acción, ¿cierto? ¿Y cómo logramos la acción? Es la suma de esos dos valores. Entonces me quedaron aquí. Entonces 13.5 más 4.4 daría entonces 17.9, ¿verdad? Correcto. $17.9. Ahora 9 más 3.85 daría entonces 2.85. es correcto. Y 2.25 más 8.25 10.5. 10.5. 10.5. Listo. Entonces, mire, ya hemos aplicado entonces nuestro criterio que nos decía allí. Volvamos acá. Con cada acción multiplíquelo por la probabilidad y el beneficio, ¿cierto? Y luego súmelo. Elija el número más grande y adopte esta acción. Yo no repito. Selecciona el número más grande y tome esa acción. De Ey, Terán, apaga el micrófono. Eso, Gabriel. Que se escucha ya como si estuvieran golpeando algo. Una huevera que le están pegando al Terán. Listo, entonces la acción en ese caso sería entonces para ese valor 17.9. ¿Sí? Ese sería entonces el valor más alto que tenemos. ¿Sí? Entonces la decisión, ¿sí? Entonces la decisión sería entonces una estrategia agresiva, ¿cierto? Eso es lo que nos mostraba allí nuestro ejercicio. ¿Sí? Ahora más claro. ¿Preguntas? ¿Y entonces se considera fuerte o débil o es que eso no tiene nada que ver? Ah, listo. Entonces, buena pregunta que la que nos hace el compañero. Aquí nos preguntan es dice, la medición también estima la probabilidad del mercado sea fuerte o sea débil, respectivamente. Listo. Aquí no nos están indicando, bueno, vamos a leer el enunciado aquí, dice, rapidito. La compañía desea desarrollar la administración debe decidir una estrategia de marketing. ¿Sí? Una estrategia de marketing. Listo, entonces en ese caso estamos refiriendo pues como a la estrategia de marketing, que es una estrategia de marketing fuerte, que es agresiva. ¿Sí? Lo que pasa aquí, por ejemplo, es que en el estado, por ejemplo, del estado de naturaleza, mire que el estado de naturaleza, por ejemplo, es como podríamos llamarlo así, coloquémoslo por ejemplo como valor, ¿cierto? Valores, o sea, un valor más alto y valor más bajo, por ejemplo, podemos llamarlo por ejemplo de esa manera, pero mira que aquí pues no coincide con lo que estoy diciendo, pero para el ejemplo, mire que aquí habla de estado de naturaleza, que aquí es el 30% que es fuerte y un 8% pues que es débil, ¿cierto? Entonces, si uno mira como estos estados indicarían ustedes que de pronto posiblemente uno hubiese decidido entonces por un estado, por la decisión, la estrategia de marketing agresiva, porque tiene un estado fuerte pues bastante alto, ¿cierto? Pero otra persona pudo haber dicho, no, ven, a mí me parece más razonable una estrategia precavida, porque a pesar de tener entonces esta naturaleza débil, esta naturaleza débil, o su estado de naturaleza débil es muy fuerte, ¿sí? En términos de que pienso que si nos va mal,
entonces ese es el valor más alto que teníamos, ¿cierto? O sea, es como si de pronto pensáramos en lo peor de lo peor. Bueno, entonces eso sería lo mejor que nos hubiese pasado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí nos están preguntando básicamente es por la cuál estrategia decidir, ¿sí? ¿Cuál es una estrategia para decidir? Y la producción adecuada. Y aquí, esta información de los estados de naturaleza que nos indican acá, es información que sí se tiene en cuenta, pero es como para analizar el procedimiento, analizar pues como el proceso. Es como acá, por ejemplo, mire, tenemos nuestros 4 productos, ¿cierto? Los 4 tipos de leche, y nos dan todos los valores para cada uno. Hablar, por ejemplo, de zona 1, zona 2, zona 3, no nos lo están indicando. Aquí la pregunta básicamente nos dicen es que cuál es el producto de momento que tendríamos nosotros que potenciar más, ¿sí? Independientemente de la zona en que ocurra. Eso es lo que pasa acá. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a aplicar independientemente pues como de su estado de naturaleza? ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí. Ok. Listo. Entonces, teníamos allí también otro criterio para aplicar, si el beneficio esperado. Ah, no. Hasta ahí vamos, sí. Era aplicar el mínimo arrepentimiento, ¿cierto? Sí. Y el beneficio esperado. Eso es lo que quedamos entonces la sesión anterior. Listo, caballero. Entonces, vamos a abordar hoy. Un momento, por favor. Otro criterio adicional. Un momento, ahora aquí les comparto. Aquí en documentos. Ese es. Listo. Tenemos entonces otro criterio denominado entonces, eso es lo que digo, vea. Vamos a pasar esta hacia adelante, es que se lo coloca en desorden. Ahora sí. Listo. Entonces un criterio adicional entonces, que lo vamos a llamar entonces, que son los estados más probables de naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestro mismo ejemplo, ¿cierto? De las 4 zonas, los 4 productos lácteos que queremos entonces analizar, y nos dice entonces el criterio lo siguiente, y es que ¿qué son los estados de naturaleza? Entonces dice, los estados más probables de naturaleza, dice, tome el estado de naturaleza que tiene la probabilidad más alta, ¿sí? Tome el estado de naturaleza que tiene la probabilidad más alta, rompa empates. En esa columna elija la acción que tiene el mayor beneficio. Y mira, aquí nos dan ustedes ya unos valores, ya como resumidos a partir de eso, ¿cierto? Pero estos valores entonces, ¿de dónde resultan? Este 180, 450, 135. Me voy a ir un momento a el documento que estábamos resolviendo ahorita. Entre la resta de los valores más altos, ¿no? Claro, sí señor. Entonces mire, si miramos nuestra tabla, ¿cierto? Si miramos nuestra tabla, entonces que eso aquí, yo capturo acá un momento y me va a tocar es abrirlo en un Paint para mostrarles que como yo creo que si nos va a tocar al próximo es trabajarlo con Excel. Listo. Criterios, aquí está. Ahora sí. Esa tablita que tenemos aquí la voy a tomar para indicarle lo siguiente. Yo quiero comparar esa tabla que estamos visualizando en ese momento con la tabla que acabé de copiar por acá en Paint, ¿sí? Ave María, eso no me capturó la imagen aquí. Ahora sí.
pega. Imprimo la pantalla. Ahora sí. Listo. Entonces miremos aquí nuestra tabla. En nuestra tabla entonces tenemos lo siguiente. La verdad es que estos valores se asocian unos con otros. De pronto es como si tuviese en memoria los procedimientos que se están analizando aquí en ese momento. Entonces les indico. Tenemos entonces nosotros las probabilidades, ¿cierto? Recordemos cómo calculamos nosotros eso. O sea, ese porcentaje de probabilidad de ocurrencia se multiplica entonces por los valores que tenemos allá original, ¿cierto? Precio peso original. Entonces por eso aquí aparece 680, 450 aquí. Listo, ahora entonces dice, en ese procedimiento dice, bueno, haga esas multiplicaciones de la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad por cada uno de estos valores que tenemos acá. Y dice, tome el estado de naturaleza que tiene la probabilidad más alta, ¿sí? Rompa empates. En esa columna elija la acción que tiene el mayor beneficio. Entonces, este 180 que desde aquí, que tenemos aquí, mire, entonces es por esta fila, ¿cierto? En esta fila de leche semidescremada el valor más alto es 180. En leche entera el valor más alto es 450, ¿sí? Leche descremada, valor más alto, bueno, aquí sí hay un error, les recordaba la vez pasada de pronto que había algún error. En ese, entre el valor más alto es 150, ¿cierto? Es aquí, no debe ser 135, sino que debe ser 150. Y leche con sabor, el valor más alto, 150. ¿Sí? Entonces aquí tenemos entonces por cada fila el valor más alto. Ahora, dice el algoritmo, en esa columna elija la acción que tiene mayor beneficio, ¿cierto? Y en ese caso la de mayor beneficio, ahora sí vamos a quedarnos aquí solamente, recordemos que aquí es 150, ¿sí? La que tiene mayor beneficio entonces es leche entera, 450. 450, correcto. Y esa corresponde entonces para leche entera. Entonces, los estados de naturaleza dependen entonces o se basan con los cálculos de las probabilidades que hacemos nosotros acá en el enunciado anterior. ¿Sí? Ahora, Profe, o sea que aquí se toma por fila valor más alto. los valores más altos. Sí, señor. Es correcto. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Vamos entonces a buscarnos el ejercicio que estamos nosotros desarrollando. El ejemplo. Este. Entonces, si nosotros a este ejemplo le aplicamos ese criterio que acabamos de ver, ¿cómo nos quedaría entonces? ¿Sí? Listo. Sabemos entonces los porcentajes, porque aquí los tenemos ya, miren. ¿Cierto? Ya tenemos los porcentajes. Entonces, por fila se tomaría entonces el valor más alto. En este caso, por ejemplo, el valor más alto de la fila A, o sea, para la estrategia de marketing agresiva, antes sería de 13.5, ¿cierto? Para la estrategia básica, antes sería de 9, y para la estrategia precavida sería entonces 8.25, ¿cierto? Eso es para este, ¿sí? Tengo que colocarlo acá entonces, A, B, C. Ah, profesor, pero, o sea, la acción no cuenta ya. Ah, claro que sí, la acción no cuenta, es solamente la probabilidad. Ah, Es solamente la probabilidad, porque recordemos que la acción es la suma de todas esas de esos cálculos que tenemos acá. Sí. 13.5, 9, listo, tenemos 13.5
9 y 8.25, ¿cierto? Sí. Sí, bro. Listo. En ese sentido, entonces, nuestra acción es por el valor más alto para ese ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos entonces decisión. Una estrategia tipo A o una estrategia agresiva. Listo. Volvamos entonces acá un momentico al documento que tenemos, lo llamado criterios, porque aquí tenemos entonces otro criterio. Bueno, en ese que acabo de explicar, ¿hay preguntas, dudas? Hasta el momento no. Vamos bien. Listo. Bueno, entonces en ese criterio se llama pérdida de la oportunidad esperada, o el POE. ¿Sí? El POE nos plantea lo siguiente, dice, bueno, configure una matriz de beneficios de la pérdida, tomando el número mayor por columna, correspondiente a los estados de naturaleza. Dice B, resáltele los valores de su columna por fila. C, para cada acción multiplique la probabilidad y las pérdidas. Luego agréguelo a cada acción. D, seleccione la acción con la pérdida de oportunidad esperada más pequeña. Se extiende un poquito enredado, ¿cierto? Pero vamos entonces a mirar cómo lo podemos nosotros desarrollar. Listo, entonces aquí, así para que podamos visualizarlo todo. Tenemos lo siguiente. Dice, configura una matriz de beneficios. Dice, aquí tenemos entonces nuestra matriz, nuestra tabla, ¿cierto? Le hemos agregado la columna entonces de acción. Antes de empezar como a verificar aquí algo, miremos aquí lo que nos está pasando. O sea, este 860, ustedes observan aquí, ¿cómo se obtiene? ¿Cierto? Si uno se da cuenta, este 860 se tiene sumando esta fila. ¿Sí? 270 más 160 más 270 más 160. Tendríamos entonces nosotros ese 280 allí. ¿Sí? Mira aquí que si se da 0, ¿cierto? Entonces, bueno, es como la suma. Aquí también entonces nos da 944 y también es la suma entonces de esos valores. Pero bueno, ahora entonces estos valores que están aquí, ¿cómo se obtienen? ¿Sí? Esto entonces, ¿cómo es que se obtiene? La resta que hubo entre 1500 de cada columna. O sea, la resta mayor de cada columna da ese resultado. Pero mira aquí lo que pasa. ¿Sí? El valor más alto es 1500, ¿cierto? Pero si a 1500 le restamos 600, nos va a dar 900. Y aquí tenemos es 270. ¿Sí? Y entonces ese 270, ¿de dónde salió? Ay, sí, no sé. Multiplicada. Claro, entonces lo que pasa es que aquí nos la resumieron un poco. ¿Sí? Aquí nos la resumieron un poco. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ¿sí? Primero lo que plantea el compañero. Escogemos entonces por columna el valor más alto, ¿cierto? En este caso 1500. ¿Sí? 1500 se le suma entonces, se le resta, perdón, a todos los valores que tenemos acá. ¿Sí? A todos los valores que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, 1500 menos 600 nos va a dar 900. Bueno, yo voy a colocar aquí rápidamente semi entera descremada y sabor. No disculpa que me con la letra, pero vamos a tratar de hacerlo aquí muy rápido. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Ustedes me van a colaborar por favor allí con la resta para hacer eso. Bueno, 1500 menos 600 nos va a dar 900, ¿cierto? 1500 menos 1500, 0. 1500 menos 450,
1050. 1500 menos 500, entonces nos va a dar 1000. ¿Qué hice ahí? A toda esa columna, a cada valor de esa columna le resté entonces 1500. Ahora con la siguiente columna, el valor más alto es 1200. ¿Sí? Estamos sumando aquí entonces como el valor es más alto, entonces es 1500, 1200, 450, 1300. Listo. Y lo estamos restando entonces por columna. Ahora en esa columna, en esa zona 2, entonces tenemos lo siguiente. 1200 menos 400, entonces nos va a dar 800. 1200 menos 1200, 0. 1200 menos 380, ¿cuánto daría? 820. 820. 1200 menos 350, 850. 850. En la zona 3, que tenemos valor más alto, 1450 menos 550, 900. correcto. 900, ¿cierto? 1450 menos 1450 daría 0. 1450 menos 500, 950. 950. Y 1450 menos 480, 970. 970. Correcto. Ahora en la zona 4. En la zona 4 tenemos entonces el valor más alto es 1300. 1300 menos 500, 800. aquí daría 0. 400, 1300 menos 400, 900, ¿cierto? Y 1300 menos 350, 950. 950. Listo. Ya tenemos entonces las diferencias. Ahora, a estas diferencias, recordemos entonces que para cada zona tenemos una probabilidad de ocurrencia. Entonces una probabilidad del 30%, del 20%, del 30% y acá entonces del 20%. Entonces, a estos valores que tenemos ahora aquí, entonces hay que calcular la probabilidad. Entonces, ¿cuánto es? El 30% de 900. ¿Cuánto les dio? 270. 270. Es el valor que tenemos acá. Como ese es 0, bueno, te daría 0. Ahora, el 30% de 1050, 315. eso es correcto. Entonces, mira que aquí tenemos entonces los valores. De pronto ese fue el que lo redondearon, porque ese es el 30% de 1000. Ah, sí, da 300. Tenía una duda aquí. Ya iba a cometer un error yo. ¿Sí? Listo, entonces esas son las de aquí que entonces resultan esos valores. Ya sabemos entonces a esa resta que hemos hecho acá, entonces se le calcula entonces el porcentaje de probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y ahora sí, por fila se suman entonces los valores para para calcular entonces la acción, ¿cierto? ¿Y cuál es la decisión entonces que se toma? Dice aquí, mire, leche semidescremada, ¿cierto? Porque aquí dice que se selecciona la acción con la pérdida de oportunidad de esperarla más pequeña. Obviamente que ese 0 pues se descarta, entonces la acción más pequeña entonces sería 860, que corresponde a leche semidescremada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Listo. Entonces mire que, por eso decía yo ahorita, es importante pronto que para eso sí ya utilicemos entonces como Excel, porque cuando tenemos Excel, esta tabla de resta ya la habíamos nosotros aplicado en otro procedimiento.
Entonces era simplemente pues como copiar una tablita ya para acá y aplicar entonces ya así el criterio como tal. Lo nuevo entonces era esta resta que tenía, pues ese cálculo acá. Bueno, caballeros, entonces para el día de hoy también, pues yo tenía programados estos dos criterios, pero tengo entonces por acá esta guía. Esta guía entonces contempla lo siguiente: son criterios para toma de decisiones. Tenemos entonces aquí dos ejemplos, un contexto similares a los que ya nosotros hemos estado trabajando. Aquí importante entonces porque en esos dos ejemplos ya nos dan la probabilidad, miren, 0.55, 0.30, 0.15, ¿cierto? La suma corresponde a 1. Bueno, aquí y acá también te, por ejemplo, coloqué 0.50, 0.35, 0.15. ¿Sí? Las probabilidades cambiaron un poquitico allí. En ese caso, ahí hablan de ropa para niños, adultos y jóvenes, ¿cierto? Y tipos de ropa. Y aquí te hablan de libretas, bueno, cuaderno argollado, cuaderno de materias, 5 materias, cuaderno con cifras. Lo que nos piden entonces es que para cada uno de los criterios planteados realice todos los criterios y tome la mejor decisión. Aquí ustedes sí deben de presentar un informe escrito con el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Entonces, sí, recomendarle que esas tablas que nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? Estas tablas que estamos haciendo aquí, las desarrollamos entonces en Excel. Como ustedes por plataforma no les permite, pues como la plataforma como saben no les permite subir el documento, entonces lo que ustedes sí pueden hacer entonces es elaborar el documento en Excel, ¿cierto? Bien marcadito, entonces agregan una hoja en Excel, entonces colocan una hoja adicional, más o menos, vamos a colocar aquí. Entonces, en una hoja, por favor, para que nos quede allí, se me cerró la imagen de la tema colocar. Entonces, una hoja simple de la portada, en la otra hoja, entonces, ejercicio 1, y en la otra hoja, ejercicio 2. ¿Sí? De esa manera, entonces, nos va a quedar como el trabajo organizado. ¿Sí? Para que entonces ustedes puedan presentar pues como un trabajo, o sea, aquí con lo de la portada, pues es los datos básicos de ustedes, o sea, que se especifique por aquí como el nombre, el programa, ¿cierto? En el ejercicio 1 entonces para aquí colocan entonces el ejercicio, ¿sí? Como tal, y cada uno entonces de los criterios. Recordemos que hasta el momento entonces llevamos 7 criterios, que es lo que estamos trabajando hasta el momento, ¿sí? Tenemos Con esas tablas que nos dio, vamos a aplicar todos los criterios, ¿verdad? Sí, señor, exacto. En ese documento, que es la guía número 3, tenemos 2 ejercicios acá, ¿sí? A esos 2 ejercicios vamos a aplicarle todos los criterios que hemos estado trabajando hasta el momento. Igual en plataforma, recuerden que tenemos entonces los videos, y yo también les estoy colocando el documento, porque eso me genera el documento en PDF de esos documentos, y después se los estoy colocando allá para que ustedes vayan viendo que es como el ejemplo. También les voy a colocar por plataforma el módulo, porque en el módulo está este ejemplo desarrollado. Lo que hace es que está como por saltos, y como les digo, hay algunos procedimientos que los omiten, como por ejemplo, mira aquí, ese procedimiento lo omitió. ¿Sí? Entonces yo les coloco tanto el módulo como les coloco ese material que tenemos, estamos visualizando. Profe, yo lo que veo es que, o sea, usted repitió este mismo procedimiento en otro ejercicio que, o sea, la tabla que tiene Carla ahí. Exacto, esa tabla sí se repite, pero para poder entonces aplicar luego las probabilidades. Sí, porque va como como cuando uno va a hacer los ejercicios, a uno se lo ponen en desorden o lo ponen a sacar cualquier tipo de método. Por ejemplo, que aquí a veces necesita aplicar un método para poder sacar el otro. Es correcto, eso es, sí señor. En ese caso sí, tenemos algunos, por ejemplo, que nos toca aplicar primero uno para luego sí desarrollar entonces el siguiente
o la siguiente toma de decisiones, el siguiente método pues para tomar decisiones. Eso sí es correcto, ¿sí? No se enreden un poquitico aquí porque tienen que leer pues como los nombres, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo aquí dice 8 pérdida de oportunidad esperada y aquí aparece 7 pérdida de oportunidad esperada. Entonces por eso le estoy diciendo que realmente llevamos como 7 métodos para la toma de decisiones, ¿sí? Son 7 métodos que ya tenemos allí para la toma de decisiones. Bueno, nos quedan 15, 25 minutos más o menos de la clase. Entonces no sé si ustedes inician como a desarrollar el ejercicio de tal manera que entonces si les va presentando alguna pregunta enseguida la aclaramos entre todos y ya lo terminarían para entregarlo. Ojo, este sí es para entregarlo porque recordemos que del 20 al 27, ¿cierto? Inician los exámenes parciales. Entonces este que le estoy colocando hoy es la primera actividad como taller de seguimiento, ¿sí? Primera actividad de taller de seguimiento para que lo tengamos presente. Y hasta aquí lo que les acabé de explicar ahorita mismo va entonces el examen parcial. O sea, el examen parcial va hasta el criterio que se llama pérdida de la oportunidad esperada, ¿sí? Nosotros tenemos el parcial el 24, porque los exámenes parciales empiezan del 20 al 27. Entonces tenemos la clase del 17 para aclarar dudas, ¿cierto? Y continuar de pronto, bueno, si nos hacen falta 2 criterios que lo podemos ver el 17, pero el 24 sí ya haríamos entonces el examen parcial. Entonces los invito, no sé, ustedes me dirán. Profe, ¿y para cuándo sería la entrega de este trabajo? Eso, ¿para cuándo sería? Entonces la podemos programar, la podemos dejar entonces para el 24. O sea, va a tener entonces 15 días, de tal manera que ustedes hasta aquí, hasta el 17. Y los otros 2 últimos criterios que nos hagan falta, entonces del 17 al 24. Sí, para entregar el 24. Listo. Profe, otra cosita. Sí, sí. ¿Me puedes por favor de explicarme otra vez el mínimo arrepentimiento? Claro que sí. Vamos a buscarlo acá. Profe, una pregunta, es que no me acuerdo cómo era que el comando para seleccionar las 2 casillas era shift, ¿qué? Era un punto. Entonces no pudo darse nada. O era control, no me acuerdo. Para seleccionar 2 casillas en Excel. Sí, sí. Él no tenía. Vamos a mirar. Que no me acuerdo bien. Yo sé que un día control o era shift, no me acuerdo bien. Con control se puede. Con control se selecciona casillas. O sea, control y da clic en la casilla que usted quiera seleccionar. De ejemplo, aquí estoy seleccionando casillas hacia el azar, pero es con control presionado. Ok. Listo. Entonces, mínimo arrepentimiento. Aquí lo tenemos. El mínimo arrepentimiento es lo de la resta, ¿cierto? Que tomamos el valor más alto por columna. Ese valor se le resta entonces a toda esa columna donde él corresponda, ¿sí? Vamos aquí, el que preguntó por lo del mínimo arrepentimiento. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el valor más alto, 1500, 1200, 1500 menos 600 daría 900, y así sucesivamente para cada uno de estos valores de esa columna. Agregamos entonces una nueva columna que se llame acción, y esa acción entonces, ¿qué colocamos acá? El valor más alto de cada fila. Entonces 900, aquí el valor más alto es 1050, el valor más alto para la leche con sabor entonces sería 1000. Y de esta acción la decisión se toma es con el valor más bajo. El valor más bajo sería entonces la decisión. Ese es mínimo arrepentimiento. Sí, Camilo, ahora sí. Sí, profe, gracias. Déjame un momentico ahí para Tranquilo. copiarlo, es que no lo había podido copiar la vez que lo explicó. Ok.
Listo, entonces me avisa Camilo por favor. Ya, bro. Ok. Bueno, entonces les voy a subir el documento enseguida, la guía a la plataforma para que ustedes la puedan entonces descargar ahí enseguida. Profe, ya que está ahí en Excel, ¿cómo es para hacer una, ¿cómo se llama? Una operación para seleccionar las dos casillas y me dé esa operación? Que yo sabía, pero se me olvidó, de un rato de no usar Excel. Vamos entonces, por ejemplo, a hacerla para esta, ¿cierto? Yo voy a tomar entonces por acá el ejemplo. Voy a borrar esas líneas para que nos indique pues cómo. Listo. Y voy a colocar por acá eso es como capturando bien la pantalla. Listo. Entonces voy a hacer la esa que usted puso son en la guía 3, ¿verdad? sí, señor. Ah, ya. No, ya la tengo acá. Listo. Semidescremada, entera, descremada, con sabor. Yo digo que no sé por qué cuando me salgo ya de la aplicación la pantalla se reduce. Listo, aquí está, con sabor. Entonces voy a colocar aquí entre los valores originales. Tenemos 600, 1500, 450, 500. Esa es zona 1. En la zona 2 tenemos entonces zona 3. Listo, en la zona 3 entonces tenemos zona 2, 400, 1200, 380, 350, ¿cierto? Y acá tenemos entonces 550, 1450, 500, 480, 500, 1300, 400, 350. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos lo de mínimo arrepentimiento, ¿cierto? Para el mínimo arrepentimiento entonces necesitamos buscar el valor más alto, ¿cierto? Necesitamos buscar entonces el valor más alto. Entonces nosotros podemos empezar a hacer eso, tratar pues como automatizarlo mucho. Entonces vamos a buscar aquí, voy a colocar aquí entonces una palabra que llame máximo. El máximo aquí me va a indicar entonces el valor más alto por columna. Entonces coloco aquí igual, ¿cierto? Max, aquí está, miren. Yo puedo decir entonces esa función máximo, el máximo entre estos valores. Y le doy enter, entonces me dice que el máximo aquí es ese valor, 1500. ¿Sí? 1500. Ahora, si esta misma función yo la arrastro hacia la derecha, entonces me va a buscar entonces el máximo para cada uno de los valores. Entonces, mire, en cada una de las columnas, el máximo aquí en 1200, aquí el máximo es 1450 y este máximo es 1300. Listo. ¿Eso para qué lo uso? Ahora entonces yo la tabla la puedo entonces copiar. Esa es la ventaja, se selecciona entre aquí con shift sostenido y arrastro. Listo. Y aquí entonces voy a colocar las diferencias. ¿Sí? Las diferencias. ¿Qué diferencia?
es que yo tengo que encontrar cuánto es la diferencia entre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre mi valor más alto, que es 1500, ¿cierto? Y ese valor que tengo acá en la zona 1 semidestremada, que es 600. Entonces 1500 menos 600, doy clic allí, o voy a utilizarlo mejor con las celdas. Bueno, el valor que encontré, que es 1500 menos 600, y le doy enter, entonces automáticamente me dice entonces que es 900. Como yo tengo que restar ese 1500 a todos estos 4 valores, entonces yo podría arrastrar la fórmula, pero aquí me va a mostrar un error. Mire, si yo la arrastro, me va a mostrar entonces que menos 1500, error o valor, ¿cierto? Y 400. ¿Eso por qué lo mostró? Porque cuando yo arrastro, yo estoy indicando entonces que hay algo que va a ir cambiando, ¿cierto? Que está variando. Pero hay un valor que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo a cada uno de estos valores siempre lo voy a estar restando con 1500. Entonces, ese datico de 1500 aquí no va a variar. Entonces, ¿yo qué hago para eso entonces? Mire, me devuelvo entonces a la celda C31, que es donde lo pone fijo. Y lo coloco fijo. ¿Con qué? Con F4. Con F4 me coloca entonces los signos de peso y ya me está diciendo que esa celda, tanto la fila como la columna, es fija. Y si arrastro, te ya me da antes automáticamente los resultados que estoy viendo acá: 900, 1000, 0, 1050, 1000, ¿cierto? 1000, mira, aquí está. Y así hago entonces también con el otro. Entonces igual el valor máximo que he encontrado, le doy clic, F4 para colocarlo fijo, menos el primer valor de la zona 2, semiextremada, zona 2, y doy enter. Listo. Y los otros lo que hago entonces es arrastrar, y así sucesivamente con los demás, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Otra forma de pronto de hacerlo, les voy a mostrar. No. Antes de colocar fijo, ustedes pudieron haber hecho eso. Listo. Ese es el 900, ¿cierto? Entonces, no fijarlo, sino que lo que hacemos entonces es arrastrarlo hacia la derecha. Y con eso entonces obtenemos la primera columna. ¿Sí? Obtenemos la primera columna. Con esa primera columna, entonces, ¿ya qué hago? Es, ahora sí, pero igual me toca fijar entonces darle clic, fijarla siempre el valor que yo estoy restando, ¿sí? Fijo el primer valor, que es el que yo estoy restando, de donde sale el valor máximo, y ahí sí ya podría entonces arrastrar hacia abajo y me está dando entonces el resultado. Listo. A esa entonces sí ya agrego la siguiente columna, que se llama entonces acción, ¿cierto? Y la acción aquí, por ejemplo, en ese mínimo arrepentimiento, entonces que busque ahora por fila el máximo. Entonces, bueno, como le voy a buscar el valor más alto por fila, pero otra vez la función máximo, un momento, aquí me dio un doble enter con ese máximo, y entonces el máximo lo que tengo que buscar ahora es por fila, entonces arrastro de forma horizontal, ¿sí? Y ahí si doy enter, cerro el paréntesis, enter, y otra vez puedo arrastrar entonces de forma vertical, y ahí me salga entonces el máximo para cada uno. Listo. En otro ejemplo, en otro problema, supongamos entonces que, ya que entonces hablemos de aquí de niño, por ejemplo, niña, dama y caballero, ¿sí? Y que los valores entonces van cambiando. Pero es que cuando se me coloca ese recuadro rojo, y es que la pantalla del grabador se me cierra. Listo, entonces por ejemplo aquí, supongamos que entonces los valores van cambiando, entonces aquí yo voy colocando y él automáticamente me va haciendo entonces todos los cambios que necesito, ¿sí? Y él automáticamente me va diciendo entonces, listo,
usted, ahora estos son sus valores. Ahora estos son sus valores, entonces el máximo suyo ahora es 1200. Ahora si usted hace esa resta, entonces la resta les van a dar, son estos resultados. Entonces según esto, entonces su valor más bajo, bueno, usted ya aquí busca, buscan su valor más bajo, sigue siendo ese. Pues aquí una casualidad, pues que sigue siendo ese valor, ¿cierto? Perdón, más alto. De esto, si entre más alto y más bajo sería 900. ¿Sí? Camilo, iba a decir algo, Gabriel. Sí, profesor, lo que pasa, bueno, como usted está explicando, yo lo que estoy es haciendo la cuestión esta que usted acaba de dejar, pero me surge una pregunta ya. Sí, señor. Lo que pasa es que, bueno, ya voy por Husby. Entonces, tengo una duda en la cuestión ¿de qué? De la cuestión de que dé uno. O sea, yo puedo coger cualquier valor, lo importante es que dé uno ya. ¿Sí? Claro O que sea, sí. Pero en bueno, el ejercicio que tenemos en ese momentico nos da los porcentajes. Mira, aquí están ya. La guía número 3, aquí tienen los porcentajes en la parte superior. ¿Sí? Mira que nos dice entonces que tenemos es 0.55 de la probabilidad, 0.55, 0.30, 0.15. O sea, ese 1 equivale al 100%, ¿no? Claro que sí. Eso es. Sí, pero y aquí nos dan los porcentajes con los que nosotros vamos a estar trabajando. porque yo había puesto pues, otros valores, pero No, aquí no Sí. entiendo los dan. estoy guiándome por los ejercicios que usted puso, pero mierda, entonces, bueno. Listo. Bueno, entonces, sí, ya. Vamos entonces, en plataforma tienen esas, así que pena, no se me ha olvidado de pronto indicarles. En plataforma tenemos esta, se llama, la van a encontrar como el documento, como guía número 3, el que están desarrollando. ¿Sí? Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese taller, a esa actividad, me pueden escribir con gusto que les aclaro pues la duda. Ahí vamos entonces trabajando. ¿Sí? Y de esa manera entonces... Profe, Sí, señor. profe, lo que trabajamos hoy, usted nos va a subir a la plataforma. Claro que sí, sí. Yo ese documento que hicimos hoy se lo voy a compartir enseguida en plataforma. Ok. Bueno, señores, de esos 12 minutos que nos quedan para que entonces se descansen un poquitico y se cuenten en la siguiente clase. Ok, pues bueno, Ok, que estén muy bien. Feliz día para todos. Bueno, profe, gracias. Con gusto.